Listo. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera sesión del curso de biología. El tema... ¿Qué dice? Escucha. Ya, el tema de hoy es el origen de la vida. Ustedes saben que el curso de biología, así a grosso modo, trata sobre tratado, ¿no? Todo lo que es la vida, ¿no? Estudia a los seres vivos, ¿no? Que todo, su interacción con el medio ambiente, ¿no? Esa es más o menos una idea de lo que es la biología. Pero ninguno de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿cómo se origina la vida? ¿Cómo es que se origina la vida? Entonces, hoy vamos a estudiar o ver las diferentes teorías que existen con respecto al origen de la vida. Entonces, empezamos. En primer lugar, ¿qué cosas? Las bacterias, algas, árboles, mamíferos, insectos, todos, son, digamos, seres vivos muy diferentes, pero semejantes en su composición química, ¿ya? Sus células están siempre constituidas por, digamos, por carbono, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aminoácidos. Eso es lo que se llama la parte química que tenemos en todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo aparecieron esas moléculas? ¿No? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo aparecieron? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se originó la vida? Entonces, para responder esto, hay las diferentes teorías que se van a explicar. Entre las más importantes tenemos las siguientes. Primero, la teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Dice, esa teoría un poco ilógica, pero era una teoría. ¿Quién defendió esa teoría? Aristóteles, ¿ya? Él que decía, los pulgones, que son unos insectos, se originaban del rocío que caía de las plantas, ¿no? Esa era su idea, su teoría de él. O sea, de esas gotitas, aparecían esos pulgones, ¿no? Esa era su idea, esa era su teoría de Aristóteles, ¿ya? Peor decía que los ratones se originaban del heno sucio, o sea, hierba sucia, de la suciedad, ¿no? Ahí aparecía. En otras palabras, de materia inerte, era que aparecían esos seres, ¿ya? Esa se llama la teoría espontánea, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo lo explicaba él, no? O sea, decía, se generaban a partir de la materia en descomposición. O sea, algo que está descompuesto, ¿no? Entonces, había una fuerza supernatural, que se llama la fuerza vital. Eso hacía que aparezcan esos seres vivos, ¿ya? Esa era la teoría de la generación espontánea. Fue una de las primeras teorías que explicaban el origen de la vida. ¿Estás atendiendo? Sí, está atendiendo. A ver, ¿cómo se origina? A ver, ¿cuál es tu nombre? Juan David. A ver, ¿qué dice la teoría de la generación espontánea? Está distraído, tienes que estar atento. Ya ves, no estás atento. Tienes que estar atento. Yo estoy sin garganta y no me atiendes. ¿Ya? Entonces esa es la primera teoría. O sea, ustedes ahorita pueden escribir, ¿no? La primera teoría de la generación espontánea. A ver, les pregunto a todos, ¿ustedes creen que hasta ahí es posible lo que decía Aristóteles? Ustedes, sí. Sí. O sea que si tú pones...
Por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles? Agarraba una botella, le ponía hierbita, le ponía trapos sucios, lo dejaba en un granero así, luego pasaba 2, 3 días y aparecían ratones. Entonces, ratones ahí andando. Entonces él decía, no. Por eso decía que la vida se origina de esos seres. Los ratones se originaron de esa hierbita sucia, de ahí se originaron. ¿Usted cree que está bien? Pues no. No. No, pero ¿de dónde aparecieron? ¿Salieron de la botella, así de la hierbita sucia? ¿Ah? Dios los creó y los creó porque uno es... Esa es otra teoría. Esa es una teoría, la teoría religiosa, que es también los creyentes tienen que creer eso, ¿no? Esa teoría. Pero ahorita, como todos en curso de ciencias, trabajamos con todo lo que se experimenta, ¿no? Listo. Entonces, esa fue la generación espontánea. Entonces, luego apareció la teoría de la biogénesis. Entonces, esa teoría, ¿qué dice? Dice, ya refuta la teoría anterior. Dice, todo ser vivo proviene de otro ser vivo que ya existe. ¿Ya? Esa fue una teoría. Entonces, hay 2 científicos, uno de ellos, el primero fue el Francisco Reydi, ¿no? Que fue un médico, ¿no? Y realizó un experimento para descartar la teoría de la generación espontánea. Todos los científicos, siempre cuando quieren refutar una teoría anterior, ellos experimentan, realizan experimentos, ¿ya? Entonces, esta teoría es la teoría de la biogénesis. Entonces, ¿él qué hizo? Porque, por ejemplo, ustedes ven a veces un basural, ustedes ven unos gusanitos blancos, ¿no? ¿Ustedes, de dónde se originan esos gusanitos? ¿De la basura? De la basura y la tierra. O sea que si yo pongo basura ahí, la amontono y van a salir gusanitos. ¿Ah? Exactamente, o sea, no aparecen, o sea, sí aparecen gusanitos, pero no es porque salió de la suciedad, de la pudrición, sino que es de las moscas que ponen sus huevecillos en lo podrido, ponen sus larvas, y esas larvas son los gusanos de la mosca. Claro. Por eso, eso es lo que dice la teoría. Dice que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. O sea, no proviene exactamente de la materia putrefacta. O sea, como uno nace. Claro, o sea, no nace de la materia putrefacta, sino nace de otro ser vivo. Entonces la mosca, en esa carne podrida o de residuos podridos, deposita sus huevecillos y luego se convierten en larvas. Y luego estas larvas hacen capullo y más tarde aparece la mosca adulta, ¿no? Ese es el proceso de los insectos. Entonces, para probar esto, o sea, una cosa que yo te lo diga, pero otra cosa que tú lo pruebes. Entonces, ustedes pueden observar en la figura que hizo Reidy, agarró 4 frascos, ¿no? Y les puso carne de diferente tipo, fresca, ¿no? Fresquita, ¿no? Carne, por ejemplo, puso carne de serpiente, carne de pescado, águila y buey, dice, y los tapó, ¿ya? O sea, preparó primero 4 y los tapó, ¿no? Y lo dejó ahí. Entonces esos 4, como estaban tapados, se pudre igualito. Tú agarras carne, la pones en un frasco, no en frigider, sino en ambiente, lo tapas, la carne se va a malograr, se va a secar. Y entonces agarró otros 4 frascos que puso el mismo tipo de carne, pero la diferencia que hizo, que los dejó sin tapar. Igual, la carne se pudrió, se malogró,
Pero como estaba la tapita abierta, entonces las moscas que venían, dejaban sus huevecillos ahí. Entonces, ¿qué pasó? En los frascos que estaban cerrados, se pudrió la carne, pero no aparecieron larvas. En cambio, en los frascos que estaban abiertos y la carne se pudrió, aparecieron gusanos, ¿no? Entonces, ahí que está probando que un ser vivo nace de otro ser vivo. Ese fue su tesis, ¿no? Y lo probó, ¿no? Ese es lo principal, pueden copiar, ¿no? La teoría. Ya, la teoría. Miren, ustedes para que, el que desea copiar esto, debería copiarlo, ustedes pueden revisar la separata que está en material de estudio. Está, sí, está esta parte, está ahí, ¿sí? Ahí lo pueden ver, lo pueden copiar, ¿ya? Porque si ustedes les voy a dar tiempo para que copien, dibujen, nos vamos a demorar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué obtuvo? Entonces, acá lo que hizo Reidy, utilizó 4 frascos en los que colocó estas carnes, ¿no? Al poco, dice, preparó otro grupo de frascos con las mismas muestras y lo dejó destapados. ¿Qué obtuvo? Que a cabo de poco tiempo las moscas fueron atraídas por la carne dejados en los frascos abiertos, ¿no? Los cuales entraron y dejaron sus huevos, los que se transformaban en gusanos. ¿Ya? ¿Qué mostró Rey con este experimento? Que los gusanos se originaban de las moscas, ¿no? De las moscas. O sea, los gusanos no provenían, o sea, no es como que usted tiene la carne y de la carne, ¡pum!, nació el gusano. No, no, no. Sino que la mosca puso sus huevecillos en la carne putrefacta y de ahí crecen. Claro, dejan sus huevecillos microscópicos, chiquitos, luego se alimentan de la misma carne, crece el gusano todo blanco, todas cosas, todo grande ahí, ¿no? Y ahí nuevamente se crece la mosca adulta, ¿no? Ese es el ciclo de las moscas, así son. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Entonces ya vamos, 2 teorías. La primera teoría de la... No, ¿cuál es la primera teoría? La de Aristóteles. De generación espontánea. La segunda que refuta esta es la teoría de la biogénesis, ¿ya? Listo. Pero también, luego más adelante, hubo otro científico, Louis Pasteur, ¿no? También francés. También realizó ya otro experimento, ya no de ese tipo, sino con otro tipo, para hacer el mismo experimento, ¿no? Similar lo hizo, ¿no? Pero ella lo hizo con caldo de carne, ¿no? Ya este es ya un experimento ya de laboratorio, más sofisticado. De igual manera, él probó, ya no probó con seres grandes, ¿no? Sino ya probó con seres microscópicos, ¿ya? Por ejemplo, acá en la figura, de repente no se ve bien, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué hace, no? Pone, hierve un caldo de carne, ¿no? Un caldo acá, este es un matraz, este es un aparato de laboratorio químico, ¿no? Lo calienta, hierve, ¿no? Entonces, el caldo vamos a agrandarlo un poquito para que vean. Acá está. Acá está, ¿no? Mire, se hierve el caldo en el matraz, se llama matraz, ¿ya? Cuando el caldo se enfría, el agua condensada, o sea, el agua que se evapora, se acumula y se cierra herméticamente la boca de ¿no? De este matraz. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hizo Pasteur? Rompe este cuello, ¿no? Entonces, recién cuando rompe este cuello, o sea, hasta acá no hay bacterias, o sea, no entran, no hay crecimiento de bacterias acá, no hay nada. ¿Por qué? Porque este vapor de aire tapa la entrada. Pero cuando rompe esta parte de acá lo rompe, entonces ya entra el aire, y el aire introduce
organismos al caldo, ¿no? Y ahí crecen ya seres vivos. O sea, hizo lo mismo, similar, pero ya con microorganismos, ¿no? O sea, con sopa. Claro, o sea, en la sopa, o sea, hay microorganismos, ahí están las bacterias más chiquitas, ¿no? O sea, microscópicas, ya con cosas microscópicas hizo, ya no lo hizo, ya no lo hizo, digamos, como más grande el experimento, ¿no? Sino lo hizo con lo mismo. O sea, en realidad la finalidad fue para corroborar la teoría anterior, ¿no? Entonces, así también Pasteur demostró que los microorganismos tampoco provienen de la generación espontánea, ¿ya? Gracias a Pasteur, la generación espontánea fue desterrada, porque ya lo hizo más científicos. ¿Por qué? Porque como toda teoría, siempre hay científicos que dicen, no, tú estás mal. Por ejemplo, ¿cuál fue a Rey, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los otros científicos que querían en la teoría anterior? Decían, no, o sea, no nace la mosca, es problema del aire. Problema del aire, o sea que es por el aire también es que se produce. O sea, le contradecían, ¿no? Entonces acá, por eso acá hizo el experimento de otra forma, y a partir de ahí ya prácticamente se desterró ya esta teoría. O sea que a partir de ahí, un ser vivo proviene de otro ser vivo. No hay otra manera. Usted la apoyó a la otra, a la anterior. A la de Reidy, pues, o sea, apoyó. O sea, estas dos teorías, ese experimento de Pasteur y el experimento de Reidy ayudó a la teoría de la biogénesis, ¿ya? Ayudó esos dos experimentos. Todo científico tiene que probar todo eso, ¿ya? Para eso se llama los métodos científicos, ¿no? Ustedes de repente en los cursos de física y química les están enseñando, le van a enseñar el método científico. Este es un método científico, ¿no? Claro, este es un experimento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían hacer el experimento ¿nunca han hecho el experimento de Reidy? Profe, un día hicimos un experimento con una miss que mantenemos una luz y le metimos en un frasco. Ya, pero el experimento de Reidy, yo lo hice una vez con otros alumnos en otro colegio, y sí, sí resulta, o sea, te das cuenta, o sea, tú pones tu carne, con dos frasquitos nomás haces, pones carne fresca, así, de res, un pedacito, en uno dejas abierto y en otro tapado. Las dos carnes se van a podrir, pero en el abierto van a aparecer gusanos. Claro que tú no vas a ver la mosca en qué momento lo hizo, por eso que hay la equivocación, ¿no? O sea, tú no ves la mosca en qué momento se posa, ¿no? Pero va a llegar en un momento que sí, basta que una mosca pone bastante huevecillos, pone ahí. Y luego, ni 4 o 5 días, tú ves en el frasco cerrado, la carne está malograda, por supuesto, sea amarillenta o seca, pero no hay gusanos. Y en la carne que tú tenías el frasco abierto, ahí sí hay gusanos, ¿no? Claro, sí salieron los gusanos. Claro, así es. Y el hombre asustado los tiró a la cocina. Claro, ustedes, podemos hacer ese experimento para el día del logro, se puede hacer. ¿Eh? Ya, luego hay otra teoría, la otra teoría dice la teoría cosmogónica o cosmozoica, ¿ya? Recuerden ustedes para sus prácticas, tienen que aprenderse esos nombres, Pasteur, Reidy, Aristóteles. Son preguntas que puede haber en su práctica semanal. Por ejemplo, ¿quién es el actor de la generación espontánea, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es? Aristóteles, ¿no? ¿Sí? En los prácticos que todos los días dicen ahí, que es virtual la práctica, siempre dice que no está en una hora determinada. O sea que no está en la día. No, pues tienen una fecha nada más. No, profe, ese día entramos
la mis de comunicación y estaba abierta. Ah, de ella. Yo sí. Ahora la voy a revisar. Tienen que dar sus prácticas. Ya, listo. Con usted. Sí. Con ustedes toca los miércoles o los viernes, creo que voy a hacer con ustedes. Ahí tienen sus fechas. Ustedes tienen sus fechas en su plataforma. Ajá. Ya, listo. Entonces, ya ha habido una. Yo he visto que varios lo han hecho. El sistema les pone 0. Ya, entonces, inclusive yo los puse 2 días. Les puse 2 días seguidos, viernes y sábado. Nadie se entró sábado. Ya, entonces continuamos. Entonces la teoría cosmogónica, ya, cosmogónica o cosmozoica, esa es una teoría ya que es, digamos, un poco que no se puede probar, pero se estudia, ¿no? Esa teoría esa teoría decía que los microorganismos llegaron a la Tierra en meteoritos, ¿ya? Y que al encontrar un medio fértil crecieron y se desarrollaron, produciendo a los demás seres vivos. Esta teoría fue propuesta por Svein Arrhenius, ¿no? Disculpen mi inglés, no sé mucho, ¿ya? Entonces, esa fue la teoría propuesta por este científico, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Entonces, que cuando la Tierra estaba en formación, usted sabe, todavía había partes de la Tierra, todavía estaban incandescentes, caían meteoritos a la Tierra. Entonces, en estos meteoritos habían estos microorganismos. No, había estos meteoritos. Entonces, esos microorganismos, estos microorganismos se crecieron y se desarrollaron, produciendo los demás seres vivos. ¿Perdón? ¿Ya? Así es. Pasemos a otra teoría. Son varias. Ahora, esta es la teoría quimiosintética. Esta es una de las teorías, a ver, atiendan. Más aceptadas, ¿ya? La teoría quimiosintética. Esta es la teoría más aceptada, ¿ya? Esta es la teoría más aceptada. A ver, fue propuesta por Alexander Opaparin en su libro Origen de la Vida, ¿ya? ¿Ya? En su libro Origen de la Vida, que plantea que la Tierra se formó hace 5.000 millones de años. Según esa teoría, los océanos de la Tierra primitiva contenían abundante cantidad de moléculas orgánicas que a su vez originaron los coacervados y de estos se originaron las primeras células. ¿Ya? Eso es lo que se formó. Ahora ustedes dirán, ¿qué cosas son coacervados? Los coacervados son pequeños seres primitivos. Ya se les consideraba seres vivos, pero muy primitivos. Por decir, eran seres que ya tenían, por ejemplo, una sola célula, o recién se estaban formando sus células, ¿no? Eso se les llama coacervados. Ustedes en estos cursos tienen que preguntar si es que algo no entienden, ¿no? Pero ustedes no contentarse con decir que es coacervado, ¿no? Tienen que averiguar ustedes qué es coacervados, ¿no? Entonces, los coacervados, en resumen, ¿qué cosa eran? Químicamente, ¿qué cosa eran? Eran proteínas, ¿no? Aminoácidos. ¿Y qué cosa eran? Estos que vienen a ser seres vivos primitivos. Y a partir de ahí se originaron las primeras células. Ajá, exactamente. Y todo esto se originó en el mar, ¿no? Entonces, mira, este es en el mar. Claro, o sea, es más, muchas de las teorías sostienen que de ahí
¿no? Nacieron los, los peces, por ejemplo, fueron los primeros, o sea, los microscópicos, seres microscópicos, fueron primero, luego peces, luego reptiles. Entonces los peces como que salen del mar, y por eso que los reptiles reptan, ¿no? Sí. Claro, dinosaurios también, pero esos más. Fueron extintos. Ya fueron extintos. Se supone que un meteorito gigante los destruyó. Y entonces, mira, miren esta figura, mírenme. Esta figura es, digamos, de la Tierra en formación. Es actual. Cuando la Tierra era en formación, el océano era como un mar hirviendo. Era como un mar hirviendo. ¿Por qué? Porque recién estaba la Tierra en formación. Ya era como un mar que es como tener agua hervida ahí. Ese era, pues, el océano primitivo. Exactamente. Entonces, ¿qué expulsaban? Gases. Gases CO2 es el anhídrido carbónico. Carbónico, ese gas, ¿no? Ese gas de los carros, ese gas salía de los mares. Había muchos volcanes activos. Y de ese humo salía amoníaco, esos CH4, NH3, esos son metano, y el otro gas, ya, son metanos, son dos gases que son peligrosos, ¿no? Son fuertes, metanos. Entonces, mira, estos gases, estos son fórmulas de gases. Ustedes ya llevó química y estos son de gases, ¿ya? Son gases, o sea que salía de los volcanes activos. Después había descargas eléctricas. También había precipitación, o sea, lluvias, ¿no? Lluvia fuerte. Es que, imagínense ustedes, en esa época todavía no había vida. La Tierra estaba todavía incandescente, ¿no? Claro, no existía nada de eso. Estaba incandescente. Había muchos gases en el ambiente. Era difícil que haya vida porque no se podía vivir. Claro, esa es buena pregunta. Así es. Ya. Ya, esa es otra teoría. Después vamos a ver esa teoría. Ya, escuchen, ya. Entonces, así es como se supone. Entonces, mire, escuchen. A ver, escuchen. Entonces, esta materia orgánica. Entonces, a partir de esas reacciones químicas, ya aparece la materia orgánica. La materia orgánica es donde ya hay seres, ya nacen los coacervados. Ahí hay coacervados que les expliqué, que son seres vivos primitivos, ¿no? Ya aparece ahí, ¿no? Es en esas reacciones. Eso es lo que ya aparece, ¿no? Ese ya es estamos ahorita. Entonces, es más o menos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ya se nos pasa el tiempo, 9:35. No, Me quedo una con. Ya, 10:10 ya terminamos todavía. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, te podemos hacer un repaso de todas las teorías. Todavía es temprano. Ya. Ya, entonces vamos a 2 minutos más. Ingresamos para la última hora. Para la última hora, ¿ya? 2 minutos más, entramos nuevamente. Sí, entramos, ¿ya? Para continuar con la clase. Así. No voy a tomar mi agüita.